Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la Plaza de San Andrés para hablar de otro libro. En este caso vamos a hablar de La mano de Fátima, que trata de la rebelión y de la expulsión de los moriscos de 1609. Justamente estamos en el sitio clave porque aquí tenemos el año en el que se fueron expulsados los moriscos, que además es el mismo año en el que se construye este edificio de nuestras espaldas, porque aquí estaban las últimas casas de los moriscos de Marchena. Uno de ellos se llamaba Alonso de Villacastín. Y estamos de nuevo con Ana, nuestra amiga filóloga, que nos va a hablar de La mano de Fátima. La mano de Fátima es un libro escrito por Ildefonso Falcones, que fue publicado en el año 2009 y fue galardonado como mejor novela extranjera en los premios Roma en el año 2010. Dentro de las Alpujarras, sí, granadinas, en el pueblo de Jubiles concretamente, y el alcalde fue tal la repercusión que tuvo la obra que aumentaron las visitas al pueblo y el alcalde le hizo a Ildefonso Falcones una calle con su nombre. Esa es una curiosidad que no todo el mundo sabe. Ah, bueno, yo no lo sabía, no Pues lo sí, sabía. sí. Fue debido a la obra y a la repercusión que tuvo que el pueblo ganó en popularidad y mucha gente se trasladaba a conocer el pueblo donde se desarrolla la acción. ¿Sabes que Marchena tuvo mucho que ver en esa guerra de la Alpujarra? Porque se le encarga a don Juan de Austria que el sofocar esa rebelión, y entre los, digamos, capitanes que iban con don Juan de Austria estaban los Ponce de León nuevamente. Los Ponce de León nunca defraudan, siempre están por algún lado, y las tropas de Marchena, que ya sabemos que por aquí, por la Puerta de Osuna, en la Plaza de San Andrés donde estamos, salían las tropas de los Ponce de León cuando iban a actos de guerra como los que estamos hablando. Y entonces, pues cuéntame cómo ha planteado el escritor este libro. Bueno, pues él se traslada al paisaje agreste de las Alpujarras granadinas en el año 1568, siglo XVI. En Navidad, además. La noche de Navidad empieza la rebelión morisca. Exactamente. Donde los moriscos sobreviven con muchísimo esfuerzo, a pesar de los continuos obstáculos que les ponen los cristianos viejos, obligados a venerar unos cultos en los que ellos no creen, como ya sabes, y su descontento, o sea, nos muestra cómo el descontento crecerá hasta estallar en una revuelta cruel y sanguinaria. Y se cargaron un montón de sacerdotes y demás. Exactamente. Por eso fue en Navidad, porque era contra la religión que le habían impuesto también. Exactamente. Entre los sublevados se halla Hernando, que es un joven de 14 años que ha sufrido el rechazo de su gente debido a su origen. Su madre, Aisha, que fue violada por un sacerdote, y fruto de esa violación nace este niño, que es repudiado por los propios suyos, a pesar de que el violador es un cristiano, un sacerdote, nada más y nada menos. Hernando no tuvo más fortuna que Abbas a la hora de obtener información de su madre. ¿Para qué quieres saberlo?, llegó a gritar la misma noche de la llegada de su hijo a Córdoba, cuando se quedaron a solas. Él fue apodado el Nazareno precisamente debido a su origen. Fíjate. O sea que los musulmanes a los cristianos nos llaman nazarenos. Sí. Y bueno, este niño, como realmente su padre es un cristiano y la madre es morisca, entonces es rechazado doblemente, porque entre los cristianos no lo quieren ver, pero entre los moriscos le llaman nazareno. Esto no sé si se sabe mucho, pero hay otra Marchena en la Alpujarra, y además tiene que ver con Marchena. Marchena es un nombre derivación del latín y demás, que viene de Marjal, que es una zona inundable. Bueno, pues Marchena es el nombre de un pueblo de la Alpujarra que se llama Santa Cruz de Marchena, que fue a parar a Gutiérrez de Cárdenas. Se lo entrega a los reyes a Gutiérrez de Cárdenas, justamente en esta rebelión de los moriscos, que va a manos de Gutiérrez de Cárdenas. Y Gutiérrez de Cárdenas era marido de la loca del Sacramento,
que era Teresa Enríquez, y esta Teresa Enríquez fue la primera que crea las hermandades sacramentales de toda España. En toda España, incluida la de Sevilla, incluida la de Marchena. ¿Vale? José Antonio, ¿cuánto sabes? Entonces esta Teresa Enríquez, con el tiempo, la TA de Marchena, que así se llamaba, ese título, va a parar por casamiento a los Ponce de León 100 años después. Madre mía, pues sí. O sea, que hay mucha relación. Hay mucha relación, sí. Bueno, pues siguiendo con la trama, forzado por su padrastro Brahim a trabajar como arriero desde muy niño, la guerra se convierte para Hernando en la oportunidad para demostrar su valía ante un pueblo que le desprecia. ¿Vale? Su valor y su habilidad con los animales, fíjate qué curioso. Como arriero, ¿no? Sí. Él tiene mucha habilidad, el protagonista, el niño, tiene mucha habilidad, mucha mano con los animales, y eso le hace ganarse la confianza de Ibn Umayya, no sé si lo pronuncio bien. Umayya, sí. Umayya, el rey de Al-Ándalus, y la gratitud de Fátima, la joven madre a la que salva de una muerte cierta. Otra protagonista que hablaremos de ella ahora en un momento. Vale, por aquello de la mano de Fátima, ¿no? Exacto. Esta muchacha Fátima no será la única persona a la que salve el chico en la contienda, y siempre se está debatiendo entre la fe que le inculcó Hamid, el viejo alfaquí que se convirtió en el padre que nunca había tenido, y los desmanes que contempla en nombre de Alá. Su buen corazón le impele a ayudar a Isabel, una niña cristiana cautiva, y a un noble castellano, don Alfonso, que le jura su eterno agradecimiento. La Sierra de Ronda y la Sierra de Cádiz eran posesiones, bienes y tierras de los Ponce de León. Claro. Con la curiosidad de que aquellos moriscos, líderes, cabecillas de los pueblos de la Sierra de Ronda, como por ejemplo Jubrique, fueron traídos a Marchena y bautizados en la iglesia de San Juan. Ahora, si quiere, vamos a ver la pila donde se bautizan esos moriscos, pero venían de Jubrique. Se conserva un documento donde dice que trajeron a los moriscos de Jubrique para bautizarlos en Marchena, y se conserva también otros documentos donde te dicen cómo el duque no quería que se expulsaran a los moriscos de Marchena, sino que los quería para quedárselo él para trabajar, porque eran esclavos, sí, claro, mano de obra barata. Claro, por supuesto. Y hay que tener en cuenta que habían sido obligados a convertirse al cristianismo, y aún así los expulsan porque no paraban de ser sospechosos. No dejaban de ser sospechosos, de ser enemigos de España en ese momento. Si miramos esta espadaña de la iglesia de San Andrés, del convento de San Andrés, vemos que tiene la fecha de 1637. Sí. Entre 1609, que tenemos aquí el edificio de San Jerónimo, y 1637 pasan 20 o 30 años en donde los moriscos tienen un papel fundamental, porque aunque fueron expulsados, pero no se acaban de ir, sino que vienen, se van a Marruecos, vuelven, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Marchena tenía una persona encargada de controlar cuando entraban, quién salía. Esas personas que se iban y venían. Al castellano, al cristiano, le interesaba porque le quitaba sus bienes y posesiones al morisco, como este edificio. Fíjate. Que lo toma la iglesia para construir aquí. Exactamente no lo toma la iglesia, lo toma una persona que es Gonzalo Fernández, que es un clérigo, que se queda con este terreno para hacer aquí su colegio de San Jerónimo. Me ha interesado bastante, primero porque es una época que considero muy importante dentro de la historia española, y después porque, aparte de ser unos sucesos negros, ¿no? Una historia cruel para con toda una comunidad, entiendo que es poco conocida. Yo creo que la gente conoce mucho la expulsión de los judíos, por ejemplo, pero la expulsión de los musulmanes no se ha tocado tanto, no se ha tratado tanto, ni de forma... bien, hay algunos estudios, pero pocos, pero no se ha incidido en ella. Entonces consideraba pues, que era un marco ideal para desarrollar una novela. Trato de narrar esos hechos históricos de forma fidedigna, todos ellos basados en estudios elaborados por expertos, pero interrelacionando con la historia una novela de ficción, una novela pues, con todos los elementos que
La Está trama, genial. que por cierto tú eres rondeña, hay que decirlo. Yo soy rondeña, de origen rondeño. Mi padre nacido en Ronda, mi madre en Setenil de la Bodega. Así que fíjate la mezclilla que puedo tener yo. ¿Y si al final nos enteramos de que tu origen es el morisco de Ronda? Pues nada estaría más lejos. Nada podría estar más. Vamos a seguir con la trama. Vale, bueno, pues debido a la honestidad de nuestro protagonista Hernando, esto le trae muchas envidias. La principal envidia es la de su propio padre, Ibrahim, que no soporta los favores del chico de parte del rey y de la bella Fátima. O sea, todo esto suscita en el padre muchísima envidia. ¿Y cómo se venga del muchacho? Pues no se venga haciéndole nada a él, se venga maltratando a su madre, a la mujer que violó en el primer momento. Coge O sea que aquí el clero no queda muy bien parado. El clero no queda muy bien parado. Maltrata a su madre para vengarse de su propio hijo y además la maltrata impunemente, puesto que en ese momento los cristianos viejos eran los que estaban mandando. Tenían el poder, vaya. Y entonces un maltrato y muchísimo más a una mujer en aquella época era totalmente impune y gratuito. Los moriscos vivían en una dicotomía constante, o sea, estaban permanentemente evangelizados, obligados a vivir como cristianos puertas afuera, pero en la intimidad de sus casas pues volvían a ejercer su culto y su religión. Y trata principalmente de los intentos de los protagonistas a través de la copia de Coranes y otra serie de hechos históricos, como pueden ser los libros plumbios del Sacromonte, del intento de aunar, y si no aunar, pues de que los cristianos variaran su postura y permitieran y fueran más tolerantes para con la religión musulmana y sobre todo para el uso del árabe. Nosotros vamos a hablar del arte mudéjar. El arte mudéjar es el resultado de la mezcla de las culturas cristiana y musulmana. Como sabemos, los moriscos son musulmanes obligados a convertirse al Islam. Y tenemos aquí este edificio. Esto es el convento de San Andrés. Arriba tenemos la fecha en que se construye, en 1637. Lo construye Rodrigo Ponce de León. Tenemos que decir que nada menos que en esa época, en 1637, esto es un convento de mercedarios. Los mercedarios, ¿a qué se dedicaban? A liberar esclavos. ¿Y por qué había esclavos en esa época? Porque tanto los cristianos con los musulmanes como al revés se dedicaban a quitar población de la otra parte y a esclavizarla. Entonces, los mercedarios se dedicaban a liberar esclavos a cambio de dinero. Cogían y pedían dinero a gente notable del reino para liberar los esclavos. Un caso de esclavos cristianos, pues tenemos al mismo Cervantes. Cervantes fue apresado por los piratas turcos que estaban en ese momento, digamos, asolando las costas españolas. Ese era el contexto, ese es el motivo por el que las autoridades españolas sospechaban de los moriscos, porque aunque fueran españoles y se habían criado aquí desde siglos atrás, podían ser elementos peligrosos porque podían colaborar con los turcos. Y también encontramos a vecinos de Marchena que fueron a Túnez, porque en ese momento se configura una liga de los cristianos que van a atacar a Túnez y a liberar los esclavos cristianos que estaban en Túnez atacando a las, digamos, que habían sido capturados. Y además, otra anécdota, y es que se dice o se cree que la madre de Barbarroja, que era el jefe de los piratas turcos, era de Marchena. No se sabe que este dato sea cierto, porque luego la investigación científica ha comprobado que era griega y era de Mitilene, una isla griega. Pero sí se podía sospechar que la madre de Barbarroja fuera de Marchena. Y esto nos indica que realmente tenían la sospecha de que un morisco podía ser sospechoso y peligroso para la corona española. ¿Cuántas veces te han dicho a ti que los andaluces hablamos mal castellano? ¿Qué relación tiene con los moriscos esta cosa? Pues eso yo creo que nos lo han dicho siempre. Actualmente parece que hay una conciencia más grande del andaluz,
que reivindicamos desde aquí, el andaluz no es un dialecto, debería ser una lengua, de hecho es una lengua. Su origen es... Os lo dice una filóloga hispánica, ¿no? Sí, he hecho filología hispánica. Por supuesto, muchísimas de nuestras palabras proceden del árabe, todas las que comienzan por al. Se cree que un 15 o un 20% de palabras españolas son de origen árabe. Sí, pero es que además ese idioma fue implantado en toda la península antes de que existiera el castellano. Así que no somos una lengua mal hablada, sino que nuestras palabras están cogidas de un idioma muy culto y con muchísimas palabras, con muchísimos sinónimos y... Además, tampoco es igual el árabe que se habla en Marruecos que en Siria, que en Egipto, que en Al-Ándalus. En Al-Ándalus, en Andalucía, en el 1609, se hablaba la algarabía, que viene de al-arabiyya, que es un dialecto del árabe, que no es igual que el que se hablaba, por ejemplo, en Marruecos, que era la darilla de Marruecos. Y justamente viniendo para acá tengo un vecino saharaui que es nacido en el Sáhara, le pregunta, y él habla árabe. Le he preguntado que qué diferencia hay entre el árabe de Siria, el árabe de Egipto, el árabe de Al-Ándalus y el árabe de Marruecos. Y me dice que ¿y por qué no se entienden entre ellos? Y lo que me dice es que el hecho de que no se entiendan es porque el nivel de instrucción en Marruecos es muy bajo. Sin embargo, en Siria, en Egipto, la educación pública es mucho más elevada, por lo tanto, una persona que tiene recursos intelectuales puede entender mejor un idioma o un dialecto distinto. Entonces tú coges a una persona de Marchena que no ha estudiado nada y lo pones a escuchar gallego y algunas palabras, o portugués, claro, o catalán, o mallorquín, y entenderá algunas cosas, pero entenderá más una persona que haya estudiado latín o haya estudiado griego o haya estudiado otro idioma que no una persona que no tenga conocimiento. Sin embargo, las personas de poca instrucción, las personas del campo, porque hay que decir que el morisco, ¿qué nos queda a nosotros de morisco? Pues básicamente una de las cosas en las que más se ha estudiado y se sabe que está viva la presencia de la cultura morisca son los romances, la cultura oral, la tradición oral y el flamenco. En el flamenco lo tiene Antonio Manuel, ha estudiado muchas expresiones del árabe que están en el flamenco, como el olé, que es Alá, o como los apodos, el fulanito, el menganito. Esto viene de que los moriscos y los árabes se llamaban por apodos. El marchenero era el marsaní, el no sé qué. Hay una serie de palabras del castellano que están en desuso, que tienen su origen en el árabe y que estamos recopilándolo, estamos cambiándolo por otras expresiones que vienen del latín, como por ejemplo almohada por cabecera, ¿no? O alcancía por hucha. Todas las palabras que empiezan por al probablemente sean árabes. Pero luego, además, en Marchena tenemos otros restos de memoria andalusí y morisca, como son los nombres de las calles. Hay algunos nombres de las calles que sabemos que le damos otro nombre y no sabemos por qué se llaman así. Sí. Esto viene por el desconocimiento del árabe. Porque, por ejemplo, la calle La Mona, ¿qué te pasó a ti con la calle La Mona? Cuéntalo. Yo tengo una anécdota con la calle La Mona. Cuando llegué a Marchena hace 5 años, puse carteles para dar clases particulares y mi primer alumno pues justamente vivía en la calle La Almona, pero a mí me dijeron que tenía que ir a la calle La Mona. Así que yo me puse a buscar en el callejero dónde estaba la calle La Mona, que me resultó muy gracioso. Digo, le habrán puesto nombre de animales a las calles. Y me puse a buscarlo y no lo encontraba. Total, que no lo encontraba. Está el camino del Loro y la calle La Mona. Claro. Y me salí a la calle, pregunté que dónde estaba la calle La Almona y nadie sabía decirme, hasta que encontré a un hombre mayor que me dijo, ¡ah, sí, la calle La Mona! Y me enseñó dónde estaba la calle La Almona. Y esto claro, porque tenemos que decir que la calle La Almona es una fábrica de jabón que había en esa calle. Almona es la palabra árabe y además da origen a una serie de impuestos, por ejemplo, las alcabalas. Alcabala, otra palabra árabe. Luego hay otra palabra que viene el almojarifazgo, que es una serie de impuestos
que venían de la monarquía andalusí, que luego hacen suyo los señores feudales. Tú fíjate que donde menos ha cambiado todo eso es en los lugares con señores y no rey, como Marchena, porque a ellos les interesaba conservar tal y como estaban los impuestos de la época musulmana, tal y como se le había dado al rey, porque así se conservaba mejor y tenían ellos más derechos. Es decir, ellos no tenían derecho a modificar ese tipo impositivos, perdón. Y la calle La Mina, que tenemos aquí al lado de la calle La Mina, pues viene es el nombre árabe para explicar, para decir lo que es una conducción de agua subterránea. ¿Cómo se llama esta calle en realidad? Canónigo Álvarez Talaverón. ¿Quién llama esta calle como Canónigo Álvarez Talaverón? Creo que muy poca gente en Marchena lo sabe. La calle La Mina de toda la vida. Como los marcheneros conocemos el nombre que tenía en el siglo XV. Resulta que hay varios refranes que te dicen: la huerta es un tesoro si el hortelano es un moro, o quien tiene un moro tiene un tesoro. Anda. Porque eran los esclavos árabes moriscos los que cuidaban esas los huertas. Que cuidaban las huertas. Incluso en Valencia tuvieron que enseñarle se quedaron algunos añitos más para enseñarle la huerta, cómo trabajar la huerta a los cristianos. O sea que... Pues sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, la semana que viene más todavía. No olvidaros suscribirse al canal y darle a me gusta y compartirlo, porque así hacéis que se difunda toda esta cultura que es nuestra y que, bueno, que de esta forma la conservamos entre todos. Y ya sabéis que lo importante siempre es saber más. Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más. Revistasabermás.com. Va contigo 24 horas, 7 días.